En la siguiente unidad vamos a centrarnos en el estudio de lo que es la trigonometría. Entonces, las relaciones trigonométricas fundamentalmente parten de un triángulo rectángulo, o sea, si nosotros nos referimos a esto. Primero, recordemos que es un triángulo rectángulo, es aquel que tiene un ángulo recto, como ustedes pueden apreciar aquí, sí, el ángulo de 90 grados o recto. Obviamente, si nos referimos a un ángulo, en este caso, por ejemplo, estamos refiriéndonos con la letra teta, que es del alfabeto griego, ¿no? Obviamente, el adyacente es el que está junto al ángulo, el opuesto es el que está más alejado, y la hipotenusa siempre es el lado más grande o el lado inclinado. Entonces, las relaciones trigonométricas son estas, ¿no? Aquí tenemos la síntesis de lo que es respecto a este ángulo, ¿no? O sea, respecto al ángulo que tenemos aquí. Entonces, opuesto sobre hipotenusa, adyacente sobre hipotenusa, el coseno. Tenemos aquí entonces las relaciones seno, coseno, tangente, tenemos cotangente, secante y cosecante. O sea, ¿por qué se ha puesto así? Es muy fácil. Observe que las de abajo son solo la inversa de lo que está arriba. Ustedes pueden apreciar, por ejemplo, que la cotangente, si ven, es la inversa de lo que está arriba, o sea, está virado. Sí, está cambiado el orden. La secante es la inversa del coseno, como ustedes pueden ver, y la cosecante es la inversa o el del seno. Entonces ustedes pueden darse cuenta, ¿no? Que cada una está relacionada con su inversa. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Esas son las abreviaturas. Incluso aquí tenemos, ¿no? Las palabras ya completas, pero vamos a usar solo de aquí en adelante abreviaturas para referirnos a las funciones trigonométricas y a sus relaciones respecto al ángulo que se indique, ¿no? Ya, aquí tenemos entonces el tamaño del triángulo no importa, siempre las relaciones van a ser las mismas. Siempre las relaciones van a ser las mismas, como ustedes pueden apreciar en infografía, ¿sí? Siempre van a ser las mismas. Siempre van a ser las mismas, no importa el tamaño del triángulo. ¿Por qué? Porque los triángulos son semejantes. Entonces, como los triángulos rectángulos, todos los triángulos rectángulos, de aquí en adelante también tome en cuenta, ¿no? El ángulo recto de 90 grados es el que se le marca con un cuadradito. Entonces decimos que las relaciones trigonométricas son inalterables, ¿sí? Inalterables respecto al triángulo. ¿Por qué? Porque los triángulos rectángulos son semejantes. Entonces, obviamente, por ejemplo, aquí estamos lo que habíamos sintetizado acá con palabras. Acá está obviamente, fíjese cómo está aquí, hipotenusa opuesto adyacente respecto a este ángulo. Entonces acá ya tenemos ejemplos numéricos, ¿sí? Respecto al ángulo. Si ven, el seno habíamos dicho que es igual al opuesto sobre la hipotenusa, vean. Por eso es que tenemos 3/5. Estamos ya simplemente reemplazando con valores numéricos. Acá igual tenemos otro triángulo más grande que se sintetiza igual en 3/5 la igualdad si yo simplifico. ¿Sí? Entonces eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? Estas funciones o relaciones trigonométricas son las fundamentales, son las básicas, las que debemos saber. Ya, entonces aquí tenemos un caso ya con números, ¿no? Obviamente tenemos un ejemplo aquí con datos, ¿sí? Recuerden, bueno, esto yo más adelante les voy a explicar haciendo un poco hincapié en lo que es el teorema de Pitágoras, ¿no? Para saber de dónde sale este raíz de 7. O sea, estos tres valores están estrechamente relacionados, no pueden ser puestos al azar. Si yo pongo 2, uno debe ser calculado necesariamente, acuérdese de eso. Aquí estamos viendo un teorema de Pitágoras, pero yo en la próxima clase les hago unos ejercicios para entender mejor el teorema de Pitágoras. Por lo pronto, ahora solo lo que me interesa es conocer las relaciones trigonométricas. Obviamente, como les digo, en este triángulo no es que se ha puesto los valores al azar. Siempre dos son al azar y uno debe ser calculado.
Si 2 pongo al azar, 1 debe ser calculado y eso lo veremos en la clase del día de mañana. Entonces, no importa la letra que sea, noten que, por ejemplo, aquí tratamos al ángulo como teta, ¿sí? Como teta, la letra griega teta, aquí está igual tratado como alfa, pero no importa la nomenclatura, igual las relaciones se van a mantener. Entonces, el seno, habíamos dicho que es igual al opuesto sobre la hipotenusa, si ven, el opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es el adyacente sobre la hipotenusa, ustedes pueden apreciar, siempre refiriéndonos a la hipotenusa como el lado más grande. La tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, como ustedes pueden apreciar, por eso es que está raíz de 7 sobre 3. Y para las 3 restantes, la cotangente son solo invertidas las anteriores. Por eso les había dicho que tomemos muy en cuenta estas relaciones trigonométricas fundamentales, así en este orden, para que ustedes vayan viendo cuál es la inversa de cada cual. Entonces, para las restantes, la cotangente es la inversa de la tangente, solo le dan la vuelta. Ustedes pueden darse cuenta. La secante, sí, es la inversa del coseno, por eso aquí le dan la vuelta. Si ven, le invierten a la fracción. Y la cosecante es la inversa del seno, por eso se le ha invertido. Esto es muy fácil de entenderlo, entonces con el video se van a dar cuenta sobre todo de que esto siempre va a funcionar así, sin importar la letra que tenga, el ángulo pedido y siempre y cuando estemos trabajando con triángulos rectángulos. Lo que caracteriza un triángulo rectángulo en una gráfica es fundamentalmente el ángulo recto marcado con un cuadradito. Eso es un triángulo rectángulo, ¿no? Que un ángulo esté marcado con un cuadradito indica que hay un ángulo recto, por lo tanto, es un triángulo rectángulo y por lo tanto, valga la redundancia, es aplicable las relaciones trigonométricas en este sentido. Aquí tenemos las funciones trigonométricas, ¿no? O sea, aquí tenemos en palabras y aquí tenemos ya en un lenguaje más matemático, si se quiere el término, ¿no? Observe, aquí tenemos el seno del ángulo y aquí está el gráfico. Tenemos el opuesto sobre la hipotenusa, el coseno adyacente sobre hipotenusa, la tangente opuesto sobre adyacente, la cotangente, la inversa de la tangente, la secante es la inversa del coseno y la cosecante es la inversa del seno. Y aquí tenemos en palabras puesto lo que se ha dicho. Aquí obviamente estamos tratando ya como que tuviéramos un triángulo dentro de los ejes del plano cartesiano. Entonces estamos aplicando el mismo concepto. No se olvide que esto de acá abajo sería X y esto de acá arriba a la altura del triangulito sería Y. Entonces tómelo desde esa perspectiva para tratar el ángulo θ que está aquí. Sí, el ángulo θ que está aquí. Entonces respecto a θ, obviamente es el opuesto sobre la hipotenusa. Siempre recuerden, la R va a ser la hipotenusa. ¿Sí? Respecto a θ, X va a ser el cateto adyacente y respecto al mismo ángulo, Y, o sea, la altura del triángulo va a ser el cateto opuesto. Entonces prácticamente está aquí en lenguaje cotidiano y aquí está escrito en simbología matemática dentro del plano cartesiano. Está exactamente lo mismo. Ustedes pueden analizar detenidamente y son las mismas relaciones. Aquí tenemos ya estamos cerca de concluir. Esta clase es fundamentalmente solo conceptos, ¿no? Entonces, yo he resuelto unos pocos ejercicios de conceptos de lo que hemos visto hoy. Por ejemplo, dice en la figura siguiente se ilustra un triángulo rectángulo con ángulo teta. Aquí está el ángulo teta. Entonces dice, aplique leyenda a los lados opuesto y adyacente a teta y la hipotenusa del triángulo. Obviamente esto vino vacío, pero aquí lo he llenado yo. Entonces, respecto a este ángulo, observe que el lado inclinado o más grande siempre va a ser la hipotenusa. No importa la posición del triángulo, tienen que verle ustedes en esta perspectiva de que aquí está el ángulo recto, ¿no? Entonces aquí el lado inclinado es la hipotenusa. Respecto a este ángulo, este es del cateto opuesto y respecto a este ángulo es el adyacente, o sea, el que está junto al ángulo. A eso se refiere con adyacente. Opuesto que está al otro lado
y la hipotenusa es el lado más grande. Entonces está contestado esto. Hemos aplicado leyenda a las partes de este triángulo respecto al ángulo dado. Respecto al ángulo dado, ¿no? Las funciones trigonométricas del ángulo θ están definidas como sigue. O sea, igual he llenado para hacer un repaso de lo que estamos estudiando hoy. El seno es el opuesto sobre la hipotenusa, el coseno es adyacente sobre hipotenusa y la tangente es opuesto sobre adyacente. Lo que les había mencionado hace un momento también. Dice, las relaciones trigonométricas no dependen del tamaño del triángulo. Esto es porque todos los triángulos rectángulos con ángulo agudo θ son semejantes. Sí, recuerden lo que habíamos dicho. Si son semejantes los triángulos rectángulos, entonces obviamente la relación no cambia. Obviamente la relación no cambia. Y aquí estaba un ejemplo, ¿no? Entonces, está contestado eso en base a la teoría que se ha mencionado hoy. ¿Sí? Por ejemplo, las recíprocas. Justamente les había dicho yo, no, las recíprocas son las inversas. Las recíprocas son las inversas. Entonces, de la cosecante es 1 sobre seno, de la secante es 1 sobre coseno, no importa la letra, ¿no? Aquí se pone, o sea, variando la letra, pero el sentido de la relación no debe variar, no debe variar para nada. Y la cotangente es la inversa de la tangente. A eso se refiere cuando hablamos en esta terminología, ¿no? Cuando yo pongo 1 sobre algo, quiere decir la inversa. Entonces, la cosecante es la inversa del seno, la secante es la inversa del coseno y la cotangente es la inversa de la tangente. Eso ya lo habíamos tratado hace un momento y aquí estamos sintetizando en 3 relaciones fundamentales recíprocas, ¿no? Que son las inversas. Entonces, como ejemplo o como ejercicio, dice, las identidades de los recíprocas dicen que, aquí sí ven, o sea, me da un ángulo cualquiera, pero se mantiene, se mantiene la coherencia en lo que hemos dicho. No importa que cambie la letra puede ser cualquiera. La cosecante, obviamente la inversa es del seno, tal cual está aquí. De la secante, la inversa es del coseno. Y de la cotangente, la inversa es la tangente. Entonces, hemos visto las relaciones básicas y fundamentales de la trigonometría del triángulo rectángulo.